Buen día, gente. Buen día, Fernandito. Dios bendiga. Gente, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy iniciando el Rompiendo Cadenas de hoy en este miércoles, 23 de julio del año 2025. Espero encontrarlo en una jornada en que su corazón esté cálido, porque el frío volvió. ¿Y cómo volvió? Y espero también que este tiempo en que estamos juntos sea un tiempo de edificación, un tiempo de favor, de gracia para su vida. Hoy miércoles, hoy tenemos culto en el MBC a partir de las 20 horas y va a ser muy movido, ciertamente cosas lindas de parte del cielo van a suceder. Así que lo invito a hacerse presente, a estar con nosotros y a vivir un tiempo inolvidable, bajo la presencia del Señor, bajo la fuerza del Señor, bajo el aliento del Señor. Por acá, Pamela Micaela, buen día, la escucha. Bendecido día para usted, igualmente. Pablo López, buen día, Pablo, la escucha, trabajando, abrazo grande. Enilda, buen día, bendiciones. Muy bien, le decía, hoy miércoles tenemos culto en el MBC y vamos a tener un culto de impartición, con la gente de la platea. Entonces vamos a tener hoy un tiempo de música, de adoración, y luego vamos a tener una prédica cortita para marcar el espíritu del hombre a orar, en el caso de los que van a orar por la gente, y a la gente para estar marcada, para saber exactamente qué esperar en ese tiempo en que personas, obreros, van a estar orando eh, por ellos, ¿no? Así, oportuno. Ya pido que en el grupo cada obrero que va a estar presente me confirme hoy, así podemos organizar ya y podemos ciertamente preparar algo lindo para la noche. Por acá Milta Rosas, Dios lo bendiga, pastor, acá en la escucha de Montevideo, saludos. Mirta Rosas, Marco Castillo, Dios lo bendiga. Se me fue lejos de nuevo. Está bien. La vida sigue, llamé esto. No sé usted, no sé usted, de repente usted no, yo sí. Pero la verdad es que muchos llegan a determinado momento en su vida o circunstancias en su vida en que creen haber llegado al final de sus expectativas, de sus sueños, de sus proyectos, de sus planes. Como que se le terminó la vida y no hay nada más para hacer sino esperar la muerte. Eso es más común de lo que uno piensa, porque por influencias de las circunstancias, por influencia de la dificultad del camino, de los vientos contrarios, de las situaciones no agradables que el hombre enfrenta, que la mujer enfrenta en su vida, en su día a día, muchas veces la gente se desanima con la vida, se cansa, y al no tener expectativas futuras, al no tener esperanzas de que cosas nuevas y buenas vengan a ocurrir en su vida, las personas bajan la guardia y quedan a merced de lo que venga, sin desear nada, sin buscar nada, sin hacer nada para que la vida sea mejor.
está dentro eso, se infiere dentro de un cuadro de depresión. Y hay muchas personas que sufren de la depresión. Sufren de la depresión por problemas químicos en su cuerpo. El cerebro deja de producir determinadas hormonas del placer, de la alegría, de la actividad. Y la persona se va paralizando, se va poniendo quieta, se va apagando y va perdiendo su capacidad de ser una persona activa. Otras veces, el choque de la depresión se establece en la vida de la gente por pérdidas. La persona perdió un hijo, no consiguió más arreglar su corazón. La persona sintió mucho la pérdida de un padre, de una madre, no consiguió consolar eso que sentía. La persona enfrentó mucha resistencia en la vida, como que gente poderosa se levantó en contra, y la persona pasa a vivir, a experimentar un tiempo en que no tiene ganas de hacer nada, está desanimada. No sé si usted vivió eso, no sé si usted conoce a alguien que lo haya vivido o que lo esté viviendo, pero le digo de verdad, es un momento difícil para que usted le diga algo a la persona que vive eso. ¿Qué le va a decir? Seguí luchando. La persona no tiene ganas de luchar. Cosas buenas van a pasar. La persona no guarda esa esperanza en su corazón. Todavía vas a conquistar cosas. La persona no tiene ganas de conquistar. Tú tenés muchos amigos a tu vuelta. La persona se siente completamente sola. Tú eres fuerte, tú vas a atravesar ese valle, vas a vencer. La persona se siente completamente debilitada. Entonces, esas palabras, esas arengas humanas que intentan movilizar a la persona, agilizar su vida, traer un dinamismo, producir una esperanza, no tienen un efecto. No tienen un efecto, ¿por qué? Porque acá dentro de la persona algo se apagó. Algo se apagó. Sucede mucho con familiares de personas que se van, que vienen a morir. Y las personas se quedan muy golpeadas por esa pérdida, no encuentran consuelo, no tienen alegría, cambian su vida por la pérdida, ¿no? Me acuerdo cuando mi madre perdió a su papi, sí, mi abuelo, hace muchos años, ¿no? Año 86, 1986. De ahí en adelante, recuerdo, nunca más hubo música en la casa de mi madre. Y antes era una casa que estaba alegre siempre, que siempre estaban ventanas abiertas, la música tocando. Mamá era mucho de limpiar la casa, escuchando música. Y yo me acuerdo que cuando falleció el abuelo, mamá dice, no tengo ganas de oír música. Y dejó de abrir las ventanas de la casa. Usted llegaba a la casa, al frente de la casa, parece que no había nadie, porque
ella se encerró, tenía dolor, tenía amargura, tenía angustia, tenía depresión. A pesar de ser creyente, a pesar de que el abuelo se fue creyente, ella no conseguía encontrar una gota de consuelo para su corazón. El que oía radio era mi papi se levantaba muy temprano, se hacía el mate, se sentaba al lado del fogón a leña y ahí escuchaba el informativo de Montevideo bajito, como para no dar a entender que él estaba oyendo radio. Porque aquella radio que sonaba con sus parlantes, con su música alta, nunca más sonó en la casa de mi madre. A lo largo, nosotros fuimos creciendo y fuimos observando y nos fuimos dando cuenta de que ella vivía un estado de depresión. ¿Por qué? Porque su papá era importante para ella y ella no conseguía ecuacionar esa vida nueva sin papá, yendo a la casa de papá sin que papá esté ahí. Realmente es algo que sacude bastante el interior de la gente, ¿no? Otras cosas también marcan la vida de la gente. Yo, por ejemplo, conozco personas que en su primera etapa de la vida crecieron económicamente. Ellas prosperaron, ellas adquirieron casa, adquirieron coche, adquirieron buenos muebles, tenían buena reputación, eran personas influyentes. Y de repente, metidas en negocios, y a veces uno está ganando y quiere ganar más y arriesga, ¿no? Y se compromete. Tengo un caso que la señora vivía bien, no le pedía nada a nadie, andaba por sus medios, pero de repente se metió a comprar un negocio y el negocio no anduvo y ella había puesto todo lo que tenía en ese negocio, la casa, el auto, bueno, yo qué sé, plata y todavía cuentas que quedaron por pagar, ¿no? Que ella asumió y que con el pasar del tiempo se dio cuenta que fue una macana lo que hizo. El negocio comenzó a dar para atrás, tuvo que cerrar, no consiguió venderlo, la venta cayó y bueno, y se puso amargada. Eso marcó su vida por años. Ella misma cobrándose, no era hijo, no era marido, no era hija, no era nieto que le cobraba, la propia persona se cobraba, diciendo, maldita la hora que me metí en ese negocio, porque terminé perdiendo mi casa, por ejemplo, que era lo que yo más amaba. Yo era feliz en mi casa. En esas situaciones, no sé si usted vivió algo así o si conoce a alguien o estuvo cerca de alguien que vivió algo así. La realidad de la gente se ve muy trastornada por esa situación, ¿no? Le hablé de la pérdida de parientes, le hablé de negocios mal sucedidos. Y otra cosa que marca mucho, y se lo quiero referir, son las frustraciones que suceden en la vida del ser humano a causa de los fracasos en relacionamientos, matrimonios que se terminan, noviazgos que no llegan al casamiento y se rompen, amigos
de mucho tiempo, cuando se desestabiliza la amistad y se rompen los vínculos, todo eso produce un vacío en el alma de la persona. Y muchas veces la persona lo primero que hace es intentar llenar ese vacío con algo, ¿no? Se va al mundo, va a hacer fiesta, va a bailes, dependiendo de la situación que haya vivido, que lo haya marcado, consigue otras parejas sin examinar mucho, sin pensar mucho, sin darse cuentas de qué tipo de persona está llegando a su vida. Y muchas veces termina rompiéndose la cara, ¿no? Porque las malas elecciones traen más dolor de cabeza, traen más preocupación, traen más problemas. Y eso muchas veces agrava ese cuadro depresivo que la gente se metió, ¿no? Y en esa depresión, lo que menos la gente se acuerda es de Dios. No se acuerda del Dios que ama, no se acuerda del Dios que provee, no se acuerda del Dios que restituye, no se acuerda del Dios que acompaña, que está cerca. En verdad, medio que cuelga sus experiencias con Dios y las deja de lado para emprender una caminada medio que sola, medio que solo, medio que marcado por el individualismo, sin querer aparecer, sin querer ser visto, para que sus enemigos no se rían de su situación, pero emprende una caminada, yo siempre digo, de anonimato, ¿no? Que nadie me vea, que nadie me reconozca, que nadie me salude, que nadie me pregunte de mi casa, de mi negocio, de mi casamiento, de mis hijos, de mis padres, que nadie me pregunte de mi ministerio, que nadie me pregunte. Que nadie me pregunte cómo anda la fe. ¿Por qué? Porque esas cosas que sucedieron y que afligieron, sacudieron de tal forma el interior de personas, termina matando una parte de la persona, ¿no? Termina liquidando, castrando, diría yo, la capacidad de soñar, la capacidad de creer, la capacidad de emprender, la capacidad de buscar reconquistar lo que se perdió. Es un proceso muy difícil, ¿no? Pérdidas, frustraciones, divisiones. Hay dos cosas más que marcan, y me refiero rápidamente. Hay personas que se cuidan mucho en su salud, ¿no? Que de repente son personas que tienen una vida de ejercicios, que comen bien, que comen lo sano, que cuidan para no engordar, y de repente, a pesar de sus hábitos saludables, surge una enfermedad complicada, ¿no? Es algo que marca la vida también, ¿no? Porque la persona dice, yo hago ejercicio, como sano, yo no me emborracho, yo no fumo, yo no hago trasnochadas, yo me despierto temprano, me acuesto temprano, y me surgió eso. Aquel vive cayéndose de borracho y no le da eso. Aquel vive fumando y no le da eso. Y a mí es algo que avala mucho la emocionalidad del hombre, ¿no? Ciertamente lo sacude. Y finalmente, para marcar ese tiempo con ejemplos que usted pueda entenderme, es la frustración
ministerial. Personas que emprenden un ministerio, que de repente largan todo, largan empleo, largan trabajo, largan actividad profesional para meterse de cabeza en un ministerio, creyendo que van a vivir del ministerio, que van a tener suceso, que el ministerio va a crecer, que Dios va a respaldar, y que esas decisiones muchas veces se toman por impulsividad. Por ejemplo, hay mucha gente que se pone de pastor sin que Dios lo haya llamado a pastor. Y dice, no, pero a mí me gusta ser pastor. Bueno, siempre digo, gustar es una cosa, ¿no? Y ser llamado a hacerlo es otra. No, yo abrí porque me gusta ser pastor. Y bueno, exige el ministerio, exige más que gustar. Es más, hay mucha gente que vive un ministerio y que no gustaba, no tenía esas metas, no pensaba en hacer eso. Pero terminó bajo la fuerza del llamado, bajo las pruebas de Dios, bajo el insistir de Dios, entrando a su vida ministerial, ¿no? Y bueno, y ya vi muchos que abrieron y que después cerraron, que fundaron y que después cerraron. Y esa realidad termina marcada por frustración. Yo fracasé, pero a mí nadie me ayudó. Yo fracasé, pero yo oraba por todo el mundo, pero por mí nadie oraba. La gente me usó a mí, se sirvieron de lo que yo tenía y después no me apoyaron. Bueno, esos relatos van y vienen del sur para el norte, del norte para el sur, del este para el oeste y viceversa, porque hay millares de personas que decidieron arriesgar viviendo un ministerio y que después que entraron y que asumieron esa responsabilidad, se empiezan a dar cuenta de que no era fácil, se empiezan a secar, se empiezan a morir, se empiezan a sentir agotados, debilitados, flacos, en fin, un problema y tanto, ¿no? Y esa frustración deriva a provocar una marca en la relación con Dios, ¿no? Porque la propia persona va a decir, pero para mí Dios me llamó y después me dejó solo, ¿no? Y no es una verdad, porque la verdad la Biblia dice que Dios te eligió, Dios te predestinó, Dios te llamó y Dios te capacitó. O sea, al que llama, Él capacita. Si no te capacitó es porque no te llamó. Y no adelanta querer colocar intelectualidad en eso, porque no es un llamado intelectual. A pesar de exigir preparación, estudio, para no decir disparates, es un llamado espiritual. Y necesita armas espirituales, y necesita una capacidad espiritual. Bueno, le hablé de 5 o 6 frustraciones que marcan la vida de mucha gente y que invariablemente los llevan a un tiempo de frustración, a un tiempo de sensación de fracaso, a un tiempo de depresión. ¿Cuál es la diferencia de eso entre la visión del hombre y la visión de Dios? Es que cuando el hombre ve el fin del camino y piensa que llegó ese fin, que no hay más esperanza, que nada va a cambiar, que de ahora para adelante solo va a ser eso difícil, complicado, Dios, movido por su amor, por su superpoder, por su fuerza, por su capacidad de decidir destinos y transformar vida de personas, muchas veces, en medio a ese cuadro depresivo,
Dios juega con la depresión y le habla a la persona de tareas que aparentemente en la situación humana que la persona está viviendo parecen completamente imposibles, ¿no? Yo tengo un ejemplo en la Biblia que cuenta el libro de Hechos. Hechos en el capítulo 23 está hablando sobre todos las complicaciones que vivió Pablo por su ministerio, ¿no? Pablo fue, como Saulo fue un perseguidor, pero como Pablo vivió toda especie de paliza, de castigo, de prisión que se podría imaginar. Apañó mucho, sufrió mucho. Y hay un episodio en este capítulo 23 del libro de Hechos que cuenta que Pablo estaba delante del concilio y que el concilio se dividió en dos grupos. La Biblia relata, dice que uno de los grupos era formado por fariseos y saduceos. Los saduceos eran los que afirmaban que no habría resurrección, ni ángeles, ni espíritu eterno entre nosotros. Mientras que los fariseos afirmaban que sí los había. Entonces, entre fariseos y saduceos se levantó una complicación, eran opuestos en sus creencias, y se armó un relajo. Y quien pasó mal fue Pablo, porque entre la discusión de saduceos y de fariseos, muchos de cada uno de los grupos decidió que para terminar el problema lo que tenía que pasar es que ellos mataran a Pablo, que Pablo muriera, ¿no? La Biblia dice en el versículo 40, dice, la gritería iba aumentando entre ambos bandos, y que traían a Pablo de un lado para el otro, porque lo querían liquidar. Y Pablo era un convertido, era, como dice la Biblia, una vasija útil a Dios. Fue Pablo el que escribió la mayoría de las grandes cartas que usted lee en el Nuevo Testamento. Pero él vivió un momento malo. Muchas veces él se vio morir, él se vio ser liquidado. Y no solo se vio por imaginación y por amenaza, él apañó mucho, él fue castigado severamente, él pasó noches y días terribles, él fue realmente perseguido por su misión en Cristo, ¿no? Y la Biblia dice que el comandante, temiendo que despedazaran a Pablo, ordenó a los soldados que lo retiraran a la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. O sea, el comandante del ejército romano tuvo que actuar para que soldados romanos rescataran a Pablo de una multitud de judíos divididos en creencias y posturas religiosas y dogmáticas, de fariseos y de saduceos, para que ellos, en medio a tanta discusión de religiosidad, no mataran a Pablo. Y la Biblia dice, bueno, yo me imagino cómo Pablo se sintió, ¿no? Imagínense Pablo pensando, yo cuando no era creyente, mandaba a prender y mandaba a romper casas y hacía lo que quería y me obedecían y yo tenía autoridad y a mí nadie me levantaba un dedo. Pero ahora Pablo, creyente, siervo de Jesucristo, apóstol por llamado universal,
está viviendo esos momentos tan difíciles, ¿no? Y uno a veces piensa que, o mejor, no digo que piense, pero uno a veces ve gente ir a la iglesia para decir, no, porque ahora sí mi vida se va a arreglar, lejos de problemas, lejos de persecuciones, lejos de amargura, lejos de conflictos, ahora Dios me va a esconder. Y bueno, iba a ser uno más frustrado con eso, porque eso no es una verdad, ¿no? El cristiano pasa aflicciones, el cristiano es perseguido. Es más, Jesús enseñó que es bueno para usted cuando usted es perseguido por su amor a Cristo. Entonces, imagínese cómo Pablo se sentía de atemorizado, de triste, de frustrado, ¿no? Y pensando en un destino negro, ¿no? Porque lo iban a matar. Y el versículo 41 dice, aquella misma noche el Señor se presentó delante de Pablo. A mí me encanta eso, porque una verdad que le digo, Dios nunca te deja solo, ni en la fiesta, ni en los problemas, ni en la paz, ni en la guerra, ni en el monte, ni en el valle, ni en medio de la ciudad, ni en el desierto. Dios prometió a través de Jesús estar contigo, cuidarte, y Él está. Hay momentos en que Él te habla, hay momentos en que Él te deja actuar, pero Él está cerca. La Biblia dice que aquella misma noche de frustración, de miedo, de espanto, de preocupación de Pablo, Dios se presentó delante de Pablo. Estaba allí con él, en medio de los tirones y pujones estaba, pero en la tranquilidad de la cárcel, en el palacio, en la fortaleza, Dios, cuando el espíritu de Pablo empezó a pensar en lo que vivía, cuando la mente de Pablo empezó en la reflexión de lo que él era, de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba pasando, Dios se manifiesta. La Biblia dice, Dios se presentó delante de Pablo. A mí me gusta eso, porque primero, Dios no te deja solo. Segundo, Dios sabe cuándo tiene que entrar en escena. Él nunca entra tarde, tampoco entra temprano, Él nunca entra a destiempo. Y tercero, me encanta eso porque Dios te conoce y Dios sabe que necesitas de una manifestación de su persona, de una revelación de su persona. Todos nosotros, por fuertes que seamos, por espirituales que seamos, en algún momento vamos a tener la necesidad de esperar que Dios se revele a nosotros, que Dios se manifieste a nosotros, que Dios se presente a nosotros. Y la Biblia dice que Dios no solo se dejó ver por Pablo, pero le habló a Pablo. El versículo dice, le dijo Dios a Pablo, no temas, Pablo. De la misma manera que has predicado sobre mí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Para mucha gente eso puede decir, bueno, predicó aquí o a predicar allá. Pero no es apenas eso lo que Dios está diciendo. Dios está diciéndole a Pablo, este no es el fin de tus días. Acá no hay nada que se ha perdido. Dios le está diciendo a Pablo, ni saduceos, ni fariseos, ni ejército romano, ni el infierno
van a impedir que tú vivas lo que yo preparé para ti. Lo que Dios está diciendo a Pablo es que tu vida no termina en este palacio, en esta fortaleza o en esta cárcel. Así como has predicado acá, todavía vas a vivir, vas a estar en tu ministerio, en tu llamado, y de la misma forma que predicaste en Jerusalén, vas a estar predicando en Roma. Roma era la capital mundial del poder. No vas a quedar predicando en el barrio. No vas a predicar apenas en una ciudad chica. No vas a predicar apenas entre los tuyos. Tu ministerio sigue. Tu llamado sigue. El peso de mi mano sigue. Mi manto de gracia sigue. Mi comunión contigo sigue. Y yo te voy a llevar a que luego de haber predicado en Jerusalén, puedas predicar en Roma. Pablo podría pensar, pero ¿cuánto va a llevar eso? Yo estoy preso. Y Dios podría decir, el tiempo que tarde, y el tiempo que lleves para llegar, y el tiempo que estarás allá, nadie te matará, nadie dará fin a tus días. Aunque te juren de muerte, nadie va a quitarte la vida. ¿Por qué me gusta eso? Porque hay momentos en que nosotros queremos archivar nuestros sueños, nuestro llamado, nuestras pretensiones, nuestros planes, porque estamos marcados por una mentalidad de mediocridad, de fracaso, de ruina. Y cuando Dios se presenta y dice, che, flaco, ¿cómo predicaste acá? Vas a predicar en Roma. Dios está diciendo, tu falta de fuerza no me importa. Yo no necesito de tu fuerza para llevarte a predicar. Tu falta de dirección, el no saber lo que hacer, no me impide de usarte en Roma, porque yo te llamo y yo te doy la dirección. La cantidad de enemigos que te quieren colgar, que te quieren despedazar, no me asusta a mí, dice Dios, porque yo soy capaz de protegerte con mi diestra de poder, de esconderte en mí, de ponerte bajo mis alas, y debajo de mis alas vas a estar seguro, y pillo ninguno te va a tocar. Lo que Dios le estaba diciendo a Pablo era, no me importan tus fracasos. Si te equivocaste, si pecaste, si fracasaste, eso no me importa. Yo no necesito que tú seas un victorioso o un exitista para usarte. Yo te puedo tomar del pozo de la derrota, pero yo puedo transformarte en un hombre más que vencedor, físicamente, humanamente, espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. Yo soy el que cambio tu situación. Entonces uno se da cuenta que todos aquellos pensamientos que tuvo de fracaso, de ruina, de fin de vida, son apenas circunstancias negativas que nos marcaron. Pero lo que mueve nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra idea, no consigue mover el propósito que está grabado en el corazón de Dios. No fue solo Pablo que vivió eso. Elías en algún momento, cuando se vio desprotegido y estaba bajo la amenaza de la reina Jezabel, mujer de Acab, y Jezabel le había jurado que lo mataba, Elías también entró en depresión. La Biblia dice que dejó a su mozo y se fue a un día de camino rumbo al desierto, y allá se sentó bajo un enebro
y después se metió en una cueva y quería morirse. Y cuando Dios se le apareció a charlar y a preguntarle, Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? ¿Qué haces aquí? Elías le dijo, yo no soy mejor que mis padres. Ellos ya murieron, yo no merezco estar vivo, quítame la vida. ¿Por qué? Porque Elías estaba frustrado, depresivo, amargado. Dios lo alimentó, le dio de beber, lo dejó dormir, lo alimentó de nuevo, lo hizo beber otra vez y le dijo, ahora levántate, que tengo nuevas cosas para hacer contigo. Vas a ir a Oreb, donde una viuda te va a cuidar, vas a ungir a fulano y a fulano. O sea, había mucho para hacer. Y Dios no había abdicado de los planes que Dios tenía por Elías ni por Pablo, porque ellos se sintieran en un pozo de soledad o depresivos o amargados. De la misma forma, quiero decirte, como Dios lo hizo con Elías, como Dios lo hizo con Pablo, esa fuerza, esa decisión impetuosa, sobrenatural del Eterno, de transformar tu derrota en victoria, tu vergüenza en doble honra, tu debilidad en poder, está presente sobre tu vida. Hoy, allí en el ministerio, hoy de noche, allí en el ministerio, vamos a estar ministrando a través de la impartición en la oración sobre todo lo que parece que la vida ha archivado en tu vida y que Dios va a abrir los cajones de los archivos, va a poner los asuntos sobre la mesa y va a decidir a tu favor todo lo que está colgado en tu vida. ¡Aleluya! Creo que va a ser poderoso. No te lo pierdas, ¿eh? Ya queda el aviso a los obreros que vayan ungidos, preparados. Yo voy a pasar buena parte de la tarde en oración y voy a estar preparadito en Dios para romper todo. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Si puede, comparta eso en sus redes sociales. Yo vuelvo mañana jueves al mediodía por Radio Colombia. Y no se olvide, acuérdese que dentro de poquito este mensaje está en mi canal de YouTube, Rubén Noguera, para que usted lo divulgue también y lo haga propagar. Que Dios lo bendiga. Gracias por el aguante. Saludos a todos.